Bienvenidos, en esta ocasión vamos a resolver un problema aplicado. Al abrir una escalera de pintor se forma un triángulo isósceles. La distancia entre las bases es de 1 metro y los lados iguales miden 1.40 metros. Determine la altura de la escalera. Tenemos acá este diagrama que nos está simulando una escalera. Cuando se abre esa escalera, nos dice el ejercicio que se forma un triángulo isósceles. Recordemos que el triángulo isósceles es aquel en donde dos de sus lados tienen la misma longitud, es decir, que tienen la misma medida. Entonces, esta longitud tiene la misma medida que este otro lado. La distancia entre las bases es de 1 metro. Esta es una base de la escalera y esta es otra base. Quiere decir que ese segmento tiene una longitud de 1 metro, como lo menciona el ejercicio. Entonces, nosotros sabemos también la siguiente medida que nos aparece en el ejercicio. Los lados iguales miden 1.40 metros. Entonces, vamos a colocar esas medidas que conocemos. Este lado mide 1.40 metros y el otro lado también mide 1.40 metros. Y aparte de esos dos datos, nosotros conocemos que la distancia entre estas bases es de 1 metro. Ahora, nosotros tenemos que encontrar cuál es la altura de la escalera. Y la altura de este triángulo que se forma va a ser el segmento que viene desde el vértice que está opuesto a la base. Esta es la base del triángulo. Entonces, al trazar la altura de este triángulo es un segmento perpendicular a la base. ¿Qué quiere decir que es perpendicular? Que forma ángulos de 90 grados, es decir, ángulos rectos. Entonces, este ángulo que nosotros tenemos acá es un ángulo de 90 grados. Y ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la longitud de la altura? Tenemos esta medida que es 1.40 metros. ¿Cuál va a ser la medida desde este punto hasta el vértice de este triángulo? Como sabemos que toda esta longitud o todo este lado mide 1 metro, eso quiere decir que este lado del triángulo rectángulo que se formó tiene una longitud de 0.5 metros. Entonces, sabemos cuánto mide este lado de 0.5 y sabemos cuánto mide este lado que es 1.40 metros. Y también sabemos que este triángulo que se formó es un triángulo rectángulo. Entonces, cuando tenemos dos medidas y nos falta la tercera medida y es un triángulo rectángulo, nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y es el que vamos a utilizar en esta clase para poder resolver este ejercicio. ¿Qué nos implica o qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Recuerden que establece lo siguiente. El cuadrado de la hipotenusa, en este caso vamos a identificar con qué lado o cuál de estos lados es la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, es decir, este que mide 1.40 metros. Por lo tanto, este de 0.5 metros es un cateto y esta altura también va a ser un cateto. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, que la vamos a representar como C al cuadrado, es igual a al cuadrado más B al cuadrado.
tomando en cuenta que C es la hipotenusa y A y B son los catetos. Como nosotros ya tenemos el teorema de Pitágoras escrito, entonces ahora solamente vamos a sustituir los valores según los datos que tenemos en nuestro diagrama. En lugar de escribir C, vamos a tener que escribir el valor de la hipotenusa. Y ya dijimos que la hipotenusa mide 1.40. Entonces vamos a colocar 1.40 y siempre quedará elevado a la 2. Y eso es igual al primer cateto. Podemos denominar a 0.5 como el primer cateto. Entonces, en lugar de esta A, nosotros vamos a colocar 0.5 y siempre nos quedará elevado a la 2, más B a la 2. B va a ser el valor que nos está representando esta longitud de la altura, ese valor que nosotros andamos buscando. Entonces vamos a colocar B acá para que lo podamos identificar. Como nosotros podemos resolver esas potencias, entonces si hacemos la operación de 1.40 y lo elevamos a la 2 y luego 0.5 y lo elevamos a la 2 también, vamos a obtener ciertos valores. Pero recuerden que el objetivo es dejar sola esta B porque es el valor que andamos buscando. Entonces, antes de resolver esas potencias, nosotros vamos a colocar 1.40 y lo elevamos a la 2. Y este 0.5 elevado a la 2 que está sumando, aunque no tenga signo, sabemos que es un signo positivo, lo vamos a pasar a restar. Y nos quedaría solamente, después del igual, b cuadrado. Incluso podemos quitar ese signo positivo. Este 0.5 elevado a la 2 lo pasamos al lado izquierdo de la igualdad a restar. Y al lado derecho solamente nos quedó b a la 2. Entonces, 1.40 por 1.40, que es desarrollando esa potencia, es igual a 1.96. Entonces escribimos 1.96 y ahora resolvemos la otra potencia que tenemos, es decir, 0.5 por 0.5 y el resultado es 0.25. Entonces vamos a escribir menos 0.25 y eso será igual a b cuadrado. Al hacer la resta de 1.96 menos 0.25 obtenemos 1.71. Y ese 1.71 va a ser el valor que vamos a igualar a b. Entonces colocamos igual b cuadrado. Para eliminar este 2 que tenemos como exponente, nosotros tenemos que colocar una raíz cuadrada. Si nosotros colocamos una raíz cuadrada a este extremo, entonces, o a este lado de la igualdad, también vamos a tener que colocar esa raíz al otro lado de la igualdad. Nos quedaría entonces la raíz cuadrada de 1.71. Sabemos que la raíz cuadrada de 1.71 es un número irracional. Si nosotros calculamos la raíz cuadrada de 1.71, el resultado es 1.30, 76, 69, 68, 3 y todavía siguen las cifras, ¿verdad? Recordemos que un número irracional es aquel número que tiene infinitas cifras decimales. Entonces vamos a hacer una aproximación y vamos a redondear ese valor que obtuvimos como 1.3. Entonces vamos a escribir en lugar de la raíz cuadrada de 1.71, 1.3. Y en el caso de la raíz cuadrada de b cuadrado, se eliminaría el índice con el exponente y solo nos quedaría b. Eso quiere decir que b es igual a 1.3. Recordemos que b representa la altura de la escalera,
que es la altura también del triángulo rectángulo que nosotros formamos. Todo problema aplicado debe tener una respuesta en forma redactada. Entonces, vamos a escribir como respuesta que la altura de la escalera es de 1.3 metros. Porque recuerden que las medidas que ya teníamos asignadas están dadas en metros. Por lo tanto, esta es la respuesta a el problema que nosotros acabamos de resolver. Gracias.